Vamos a cantar un himno. El 168. Bueno, había varios hermanos más anotados, tuvieron que desistir de venir a petición nuestra para conservar el aforo. Así que un saludo para todos los hermanos y amigos que están en Zoom en estos instantes. Solo las dos primeras estrofas: en presencia estar de Cristo. Ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cantemos en pie el número 168. Ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy le puedo aquí mirar. Mas ya pronto viene el día que su gloria de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Continuando con nuestro tema que nos lleva varias reuniones, vamos a leer la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3. Vamos a leer los 3 primeros versículos. La primera epístola de 3 que escribiera el apóstol Juan, que escribió su evangelio, que escribió Apocalipsis y escribió 3 epístolas. Esta es la más larga, el capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hasta aquí. Pareciera que como que el apóstol hiciera como un paréntesis del tema que comenzó en el 29 y lo seguirá en el versículo 4, y que tiene que ver con una vida santa en este mundo mientras el Señor no viene. Es un llamado a santidad. El versículo
29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que viene hablando de la purificación de nuestras vidas en este mundo, mientras aún el Señor no viene. Pero el versículo 3, entonces los primeros 3 versículos del capítulo 3 nos muestra la motivación, una de las tantas motivaciones, pero una motivación por qué debemos llevar vidas limpias, vidas morales, vidas santas en este mundo. Y la razón que nos da es lo que vamos a mirar ahora. Pero primero comienza el apóstol haciendo un énfasis o de alguna manera recordándonos mirad, aparentemente a simple vista pareciera ser un llamado de atención. Mirad, mirad. ¿Mirar qué? ¿Poner atención en qué? Bueno, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y en cierto modo puede ser un llamado de atención, pero también puede ser para que nos acerquemos más a esta verdad preciosa que a lo mejor a veces lo olvidamos. ¿Cuál es? Somos hijos de Dios. Eso es algo que no todo el mundo goza. Y a lo mejor nosotros no estamos apreciando realmente esta obra tan maravillosa que Dios hizo en nosotros, de hacernos sus hijos. Soy hijo de Dios. Eso es lo que dice el apóstol. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios como consecuencia de su amor? ¿O no hay otra razón para que Cristo, para que Dios nos adoptara en Él, nos adoptara como hijos? No hay otra base tan sólida de características eternas. No existe otra base que el amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Este amor es un amor sin límites. Y los creyentes en Cristo somos los únicos en el mundo que podemos valorar o apreciar el amor de Dios. Por eso somos llamados a mirar ese amor, a contemplar ese amor, a pensar en ese amor. Sobre todo en el mundo que vivimos. Un mundo en que se habla de amor, pero no se entiende lo que es amar. El amor es entrega. El amor ama sin mirar a quién. El amor es amar a alguien, aunque esa persona no se merece tu amor. Pero nadie de nosotros es capaz de amar así. Pero ese es el amor de Dios. Y el amor de Dios se expresa en este pasaje. El amor de Dios se expresa en que nos hizo hijos. Mirad el amor de Dios. La razón fundamental de por qué somos hijos de Dios es su amor. Por supuesto que su amor hizo que su Hijo viniera y sufriera por pecadores, miserables pecadores como nosotros. ¿Quién merece el amor de Dios? ¿Quién merece ser hijo de Dios o hija de Dios? Nadie. Nadie. Nacimos pecadores. En pecado me concibió mi madre. Nací pecador y he practicado el pecado y practicamos el pecado hasta que no seamos transformados a la imagen de su Hijo. Y mientras estamos en este mundo, somos pecadores. Pero no tenemos que olvidar, hermanos amados, de que somos hijos de Dios. Tal vez algunos de nosotros no disfrutamos un padre o una madre, o un padre, tal vez.
No disfrutamos en el sentido de lo que significa ser padre. Pero Dios es nuestro Padre. Y Dios nuestro Padre, nosotros sabemos, fehacientemente sabemos que el origen de esta adopción, es cierto, fue una obra que su Hijo hizo en la cruz. Él murió por nuestros pecados. Pero lo que motivó al Dios, bendito Dios, santo Dios, lo que motivó a hacer esta obra fue su amor hacia pecadores, por supuesto, inmerecedores. Mirad con amor, tremendo amor. ¿Quién puede calcular el amor de Dios? La única forma de dimensionar el amor de Dios es ir al Calvario, como cantamos al inicio de la reunión. La única forma de apreciar, dimensionar de alguna forma cuánto Dios me ama es que Cristo en la cruz murió por mí. Como dijo el apóstol Pablo, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso soy salvo. Pero aquí lo que está destacando el apóstol Juan es el amor de Dios como fuente de toda bendición. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No éramos hijos de Dios. No nacimos, nadie nace hijo de Dios. Se llega a ser hijo de Dios al nacer de nuevo por una obra que Dios hace en nuestras vidas, creyendo el evangelio de la gracia suya, por la obra de Cristo, se llega a ser hijo de Dios. El versículo 1 sigue diciendo, por eso el mundo no nos conoce. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿En qué sentido el mundo no nos conoce? A mí me conocen donde vivo. Todos me conocen, por supuesto. En su vecindario la mayoría le conoce. En su familia todos le conocen. En su trabajo todos le conocen. Saben quién es usted. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol está diciéndonos? Por esto el mundo no nos conoce. Relacionándolo porque la razón por qué el mundo no reconoce en nosotros lo que somos realmente hijos de Dios es porque no conocen a Dios. El mundo no nos conoce, el mundo no entiende. No, menos el mundo de hoy cada vez más malo. ¿Cómo podrían entender la obra de Dios en nuestra vida si no conocen a Dios? Y porque no conocen a Dios, no pueden reconocer en el creyente, no pueden apreciar. Pueden mirarnos como personas extrañas, ¿verdad? Pueden mirarnos como personas, iba a decir, pero no es una frase muy apropiada para predicar, como bicho raro, pero ya lo dije. Qué extraña esta persona, qué raro es este caballero, qué características tiene, quién será. No reconocen, no conocen realmente la obra que Dios hizo en nuestra vida. Mirad con amor nos ha dado el Padre. El llamado, hermanos, es a que apreciemos que por sobre todas las cosas, por sobre todo lo más importante, en este mundo tan malo y tan pasajero también, este mundo que ya terminará, hay algo que es eterno, hay algo que no merecimos, pero somos objeto del amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios que es infinito como Él es infinito. Dios es amor. Dios es amor. No se esfuerza por amar. No se esfuerza por amar. No me salvó porque encontró algo bueno en mí. Fue su misericordia y su gracia. Fue su amor lo que hizo que yo llegara a conocerle. Para que seamos llamados hijos de Dios. Esta obra que Dios ha hecho, el mundo no la puede apreciar. No puede apreciar lo que Dios ha hecho en nosotros. Versículo 2. Tengo que mirar. No son de Dios, el mundo no es de Dios. No conocen a Dios. Algunos aborrecen a Dios. Algunos dicen creer en Dios,
O sea, perdón, algunos dicen no creer en Dios y por eso aborrecen a Dios. ¿Cómo pueden aborrecer a alguien que no conocen si no creen en Él? No pueden aborrecer a una persona, a alguien que no exista. Así hay una serie de contradicciones en este mundo. Pero porque el mundo no conoce a Dios, no conoce lo que Dios es y ha hecho. Por eso no puede conocernos a nosotros que manifestamos ser de Dios. Cuando manifestamos ser hijos de Dios, cuando manifestamos el evangelio de la gracia de Dios, podemos ser mirados como seres extraños, pero es porque no conocen a Dios. Versículo 2. Versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora, ahora es el presente, ¿verdad? Ahora mismo. Enfatiza este presente en el cual estamos en contraste con el futuro. Eso es lo que hará ahora, en contraste con lo que va a pasar en el futuro para todo creyente en Cristo. Pero ahora somos hijos de Dios. ¿Eso sería suficiente? Por supuesto que seguiremos siendo hijos de Dios por la eternidad. Esto no quiere decir que solamente por este tiempo, no. Ahora, en el tiempo presente, somos hijos de Dios. Esa bendición es para ahora. No es una bendición futura. Esa bendición de ser hijo de Dios la comencé a gozar cuando Él me salvó. Sí, cuando Él me salvó y me adoptó en su familia como su hijo, yo empecé a gozar. Él es mi Padre. Entonces puedo orar y decir, Padre, mi Padre, nuestro Padre. Él somos sus hijos. Ahora somos sus hijos. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no, y eso está por supuesto el aún en contraste con el ahora, aún no se ha manifestado, todavía no se ha manifestado. El vocablo fanero. Otro vocablo, este es el tercer vocablo griego que menciono en las reuniones, ¿verdad? Que tienen que ver con la venida de Cristo, que tienen que ver con la manifestación de Cristo. Este no lo había mencionado antes, pero este es el que aparece aquí. Ahora, hermanos, dice ahora, enfatizando el presente, ahora somos hijos. Las bendiciones, como dije, son para disfrutarlas ahora, no para disfrutarlas. En la eternidad seguiremos disfrutando bendiciones que no podemos imaginar. Pero ahora sí, conocemos la palabra de Dios y disfrutamos a un Dios infinitamente poderoso, infinitamente soberano, el Dios infinitamente santo, el Dios infinitamente justo, misericordioso, y ese Dios es mi Padre. Es mi Padre. Por amor, me ama. Amados, ahora somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y ahora dice él, amados, el apóstol Juan, quien habla, el apóstol del amor así llamado, dice, hay una traducción que dice, creo, amado amigo mío, pero ese amigo mío parece que alguien alguna vez pudo haberlo puesto, algún copista, pero creo que me quedo con esta traducción. Amados, amados, dice el apóstol, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, podríamos decir, esto es solo el comienzo. Es solo el comienzo. Por fe hemos llegado a ser hijos de Dios y vivimos por fe. No hemos visto nada. Es solo que hemos creído por la gracia de Dios obrando en nosotros por el Espíritu Santo. Hemos podido apreciar y creer el mensaje de salvación. Ahora, dice el apóstol, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado, aún no, todavía no se ha manifestado, no se ha dado a conocer, no aparece. ¿Qué cosa? Aún no se ha manifestado. Aún no, en contraste con el ahora que acabamos de mencionar. Ahora somos hijos de Dios
Y disfrutamos por fe todas sus promesas. Disfrutamos por fe. Vivimos por fe. Nos levantamos cada día por fe. Vivimos el día por fe. Nos acostaremos por fe. Y el tiempo que el Señor nos da, viviremos por fe. No le vemos, pero sabemos que Dios está. Dios está porque Dios es mi Padre. Jamás dejará a su Hijo. No, jamás dejará a su Hijo. Podrán haber miles o más de padres que abandonan a sus hijos. Pero este Padre, que es eterno, que es perfecto, mi Padre, Dios, el infinito Dios, es mi Padre. Pueden aborrecerme todos. Puede ser. Pero el creyente en Cristo disfruta de esta paternidad preciosa, inigualable, que Dios es su Padre, es hijo de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado, aún no dice. En el futuro no seremos como ahora. Eso es lo que nos va a empezar ahora, nos va a empezar a mostrar. En el futuro eterno, cuando ya partamos de este mundo, como hemos cantado, en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? En presencia estar de Cristo. Lo cantamos muchas veces en funerales, etcétera, pero es un precioso himno de una gran verdad. Aún nos ha manifestado lo que hemos de ser. El ser hijo de Dios ahora, por supuesto, es una especie de preestado de lo que hemos de ser. Las bendiciones de este mundo son las que disfrutamos por fe, son apenas un vestigio de lo que será la eternidad. Son apenas un botón de muestra, una muestra de lo que el Señor hará con nosotros y por la eternidad. Así que este estado presente en el cual estamos, en el cual vivimos, nos movemos, en el cual trabajamos, en el cual sufrimos, en el cual lloramos, este estado presente llega a su fin. No tiene comparación a la eternidad. Pero hermano, en medio de todo el sufrimiento, en medio de todas las dificultades, hay algo que no debemos olvidar. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Ahora. En estos instantes soy hijo de Dios. Y aún no se ha manifestado todavía. No se ha manifestado. ¿Qué cosa? Lo que hemos de ser. Es como un anticipo. Es como un adelanto. El ser hijo de Dios ahora. Este estado presente, por supuesto que es una garantía de glorias futuras. Nadie puede imaginar las glorias futuras. Nadie puede imaginar. El versículo sigue diciendo, pero sabemos. En realidad olvidamos tantas cosas que hemos aprendido a través de los años. A veces no nos paramos o no nos detenemos en nuestra vida, en nuestro afán. No nos detenemos a pensar las grandes bendiciones que tenemos. ¿Cuántas promesas de Dios están aquí en las Escrituras? Es Dios prometiéndonos un estado eterno absolutamente inimaginable a lo que tenemos ahora. Sí, pero ahora no lo olvidemos, somos hijos de Dios, pero aún no se manifiesta lo que realmente hemos de ser por la eternidad. Aún no se ha manifestado, dice el versículo 2, pero sabemos. Iba a ser un poco más de énfasis en aquello, sabemos. Estaba diciendo cuántas cosas hemos llegado a saber y tal vez no nos detenemos a seguir repitiéndolas, seguir disfrutándolas. Textos que aprendimos a lo mejor 20 años atrás o 30 años atrás, o verdades que aprendimos y uno las sigue masticando más y más y más y sigue disfrutando la palabra de Dios como si fuera nueva. La palabra de Dios nunca envejece.
es una eterna, es una presente, es un eterno presente. Hermanos, el versículo sabemos que cuando Él se manifieste, no voy a decir nada de este micrófono. Lo paso a llevar y se cae. Versículo 2 no lo he terminado, ¿no? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién? El Señor. ¿Cuándo se va a manifestar? El mismo vocablo. El mismo vocablo. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, cuando Él aparezca en gloria, y entonces vayamos a su encuentro. Entonces dice el apóstol, entonces cuando Él se manifieste, solamente en ese momento, cuando Él se manifieste y nosotros subamos para estar con Él, seremos transformados, como leímos en un par de reuniones anteriores, seremos transformados para que esto corruptible se vista de incorrupción, para que esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces nosotros, dice el versículo 2, pero sabemos que cuando Él se manifieste, aquí no dice seremos transformados. Aquí no dice que se nos vestiremos de incorrupción y de inmortalidad. Pero mire lo que dice. Qué profundidad la de Dios. Dice el versículo, seremos semejantes a Él. ¿Seremos semejantes a quién? ¿A Cristo? ¿Cómo es posible? Pero seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo es Él? Es lo que sabemos de las Escrituras. Resucitó. Que la Escritura en otro pasaje dice que nuestros cuerpos serán semejantes al cuerpo de la gloria suya. Está hablando de cuerpo. Pero todo nuestro ser será semejante a Él. No estoy diciendo que seremos Dios o dioses, como dice una religión falsa y satánica en este mundo por ahí. No, por supuesto que no. ¿Somos hijos de Dios ahora? Pero ese es solo el comienzo. Porque el Dios infinito y poderoso y soberano Dios nos transformará a la imagen de su Hijo. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes. No podemos decir que seremos diciendo exactamente igual a Él, pero seremos semejantes a Él, porque le veremos. Mire, le veremos tal como Él es. ¿Le vemos ahora? No, no podemos. ¿Le vemos a través de las Escrituras? Sí. Cuando oramos a veces o leemos, nos imaginamos algunas cosas, pero eso es nuestra imaginación. Puede tener una base sólida, que es la Escritura. Pero no somos capaces. No somos capaces de conocerle como le conoceremos. Seremos semejantes a Él. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se manifiesta lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que hemos de ser? En la eternidad. Cuando le veamos a Él, cuando vayamos a su presencia, seremos como Él, seremos semejantes a Él. Le veremos tal como Él es. Ahora se quita todo velo de nosotros. Ahora ya no será un cuerpo como ese corruptible. Ahora no será un cuerpo mortal. Ahora es absolutamente un cuerpo transformado, hecho conforme al cuerpo de la gloria suya. Le veremos tal como Él es. Y entonces, dice el versículo, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hermanos, que esta palabra de Dios llene nuestros corazones. Que pensemos más continuamente en estas promesas divinas.
Esto es lo que Dios tiene para nosotros. Esto es lo que Dios tiene para nosotros. Aquí, en su voluntad, en sus propósitos, solamente Él sabe, permite que tengamos o que suframos dificultades. Y cada hermano y cada hermana están aquí y otros que están tal vez escuchándonos en casa. Cada uno tiene sus propias dificultades. Cada uno tiene sus propias lágrimas. Cada uno tiene su dolor. ¿Verdad? Pero yo quisiera pensar más a menudo en la eternidad. Quisiera pensar más a menudo en lo que soy ahora. Por la gracia de Dios, soy su hijo. Como dijo el Señor en los evangelios, ¿quién de vosotros, si su hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente? ¿Qué padre, quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Y si vosotros, siendo malos, dais buenas cosas, por así decirlo, sustento para vuestros hijos, cuidado para vuestros hijos, protección para vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, dijo el Señor, cuanto más vuestro Padre. Mi Padre es bueno, no tiene defecto, me ama. Eso, así comenzamos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Deberemos tal como Él es. El versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en sí, en Él, perdón, todo aquel. ¿Quién tiene esperanza? Todos los creyentes. Está hablando de la esperanza de los creyentes. Todo creyente en Cristo, sin exclusión, tiene esta esperanza. Y todo aquel que tiene esta esperanza, es decir, todo creyente en Cristo, ¿cuál es su responsabilidad mientras está en este mundo? Ahora, ¿cuál es ahí llegamos, se fija el tema que había empezado en el 29, que lo continuará en el versículo 4. ¿Cuál es? Se purifica. Él se purifica a sí mismo, pero ¿cómo es posible? ¿Puedo purificarme a mí mismo? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Quién es puro? Dios. ¿Quién es puro? Su Hijo bendito, nuestro Señor y Salvador, de quien está hablando. Él es puro. Y yo debo ser como Él. ¿Es posible? En este mundo, claro que no. Pero aquí está, y este creo que es un presente continuo, el verbo, en el tiempo. Un presente, es decir, continúa purificándote. No por tus propios medios, sino en comunión con el Señor. Permitiendo que el Espíritu Santo obre en ti, que quite aquello. Purificarse significa, Señor, tengo un mal pensamiento, tengo que quitarlo de mí. Señor, tengo una mala costumbre, tengo que quitarla de mí. Señor, y empiezo a mirar y a mirar y a mirar y mirar y me doy cuenta de cuántas cosas tengo que realmente no son agradables delante de Dios. Y el que se purifica a sí mismo porque Él es puro, se purifica a sí mismo porque hace el esfuerzo. Voy a usar esa palabra, pero hay una dedicación a llevar una vida más limpia, éticamente o moralmente limpia en este mundo, para que vean en nosotros realmente que somos hijos de Dios. Por eso hablará más abajo de el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Termino el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuál esperanza? Bueno, la esperanza que acabamos de leer en el versículo anterior, de que partiremos y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora somos hijos de Dios, pero es solo el comienzo. Las bendiciones que conocemos, las promesas que conocemos son solo el comienzo, pero nos espera una eternidad en que seremos como el Señor es, semejantes a Él. Le veremos tal como Él es. Esa es la manifestación que esperamos. Esperamos la manifestación gloriosa de Cristo, pero al mismo tiempo esperamos que nosotros
también seremos manifestados con Él en gloria. Pero mientras mientras vivimos ahora, en este tiempo, ¿cuál es nuestra tarea, responsabilidad imperiosa? Que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. ¿Cómo? Como meta el Cristo. O sea, debo parecerme a Él, el Santo Hijo Eterno de Dios. Hermano, que el Señor nos ayude a considerar estas verdades. Mientras estamos en este mundo, estamos para vivir vidas santas, vidas sin engaño, vidas sin ofensas a nadie, más bien una vida que ama, no importa quién, pero que ama porque Dios ama. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad, dijo tu Hijo nuestro Señor. Tu palabra es verdad. Y te damos las gracias que nos diste tu palabra para que nosotros, mientras estamos en este mundo, mientras estamos en este cuerpo, vivamos, es cierto, pensando en la eternidad. Pero mientras aún estamos en este mundo ahora, que somos tus hijos, vivamos como hijos tuyos, purificándonos cada día más para parecernos a Él, porque Él es puro, así como Él es puro. Ese es o debe ser nuestro norte, ese debe ser la meta, parecernos más a Él. Ayúdanos, nuestro Dios, para que se quiten de nosotros todas aquellas cosas que realmente no te agradan, que son un estorbo, un impedimento para seguir creciendo como hijos tuyos. Gracias por tu amor que es infinito. Gracias al amor tan grande que tienes hacia nosotros. Somos hijos de Dios. Qué grandioso. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Seremos como el Señor, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gracias, Padre. Bendice a todos nuestros hermanos, aquellos que no pudieron estar, aquellos que sufren, aquellos que necesitan ser consolados, aquellos que están enfermos, aquellos que necesitan que sus cuerpos sean fortalecidos por ti. Te rogamos, oh nuestro Dios, por los padres, por los hijos, por todos aquellos que están sufriendo en sus hogares, que tú les consueles y les bendigas, que tú les protejas a tu pueblo en esta semana que comienza, que tú nos libres de todo mal para que podamos llevar vidas que se consagren a ti y que te honren y te glorifiquen. Gracias, Padre nuestro, en el nombre del Señor Jesús. Amén.